Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. De los impuestos y de la muerte, nadie se salva. Es un dicho muy conocido, por lo menos entre quienes nos dedicamos a la materia de fiscalidad, al derecho tributario o a las materias de liquidaciones tributarias para nuestros clientes, para los contribuyentes. Y también de pronto, al estar trabajando con alguien, muchas veces se nos viene a la mente sobre cómo actúa ese sujeto. Si ese sujeto actúa conforme lo que dice que hace y es consistente en sus dichos con todas sus otras manifestaciones, o de pronto viene y me dice, no, yo en realidad me voy a comportar o me comporto de esta manera, se da vuelta y hace lo que quiere. Y la fiscalidad, y concretamente la Fiscalía Internacional, tiene un punto de apoyo en el escrutinio entre los dichos del contribuyente y lo que efectivamente hace, y me gusta ver lo que ese punto de apoyo es precios de transferencia. Como saben, mi nombre es Sergio Carbone, soy un profesional independiente y estoy seguro que de este podcast les van a surgir dudas, consultas que quieran realizarme. Son libres de hacerlo, les pido me contacten. Mis datos están en mi página web www.sergiocarbone.com.ar. Pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Vamos al tema que nos convoca. Y ciertamente en varios de mis podcasts discutimos o conversamos sobre de qué se trata la planificación fiscal internacional o la planificación fiscal de un contribuyente, sobre la legitimidad o la ilegitimidad de esta práctica. También trabajamos sobre cuándo es legítimo realizarlo y cuáles son los parámetros para medir si de pronto un contribuyente se está comportando de manera legítima. Y este tema también lo hemos charlado incluso en el podcast que subí en el día de ayer, 27 de octubre del año 2020. Es que de pronto me dan ganas de grabar podcast todos los días y después puedo pasar 10 días sin grabar nada. No es porque no tenga nada que decir, sino porque me dediqué a estudiar algún tema. Y siempre recuerdo las frases de mi padre que me decía, a mí no me preguntes nada, si tenés una duda anda a buscarlo a los libros. Tenía razón el viejo, ¿no? La respuesta a toda duda que uno tiene está en los libros. Pero hay algo que los libros no pueden resolver. Tengo que leerlos para poder interactuar con otro colega, pero el intercambio entre colegas es algo que uno no puede evitar tener y la verdad es algo que enriquece al contenido de los libros. Y de pronto hoy estaba charlando con un colega que conocí hace muy poco tiempo, pero tiene una visión de cómo transmitir, cómo hablar estas cosas y una posición profesional respecto de estas cuestiones que me ofreció un lindo momento de interacción profesional y conversábamos, ¿no? Conversábamos sobre una práctica de un contribuyente, digamos, en particular, donde yo le transmitía que el contribuyente tenía la percepción de que lo que él hacía para el fisco nacional era indetectable, ¿no? Y claramente mi colega, que tiene una especialidad de la cual yo suelo practicar, pero él se dedica exclusivamente a eso y naturalmente yo conozco lo que dice la bibliografía y él conoce la práctica de todos los días. Y él en una muy simple frase me dijo algo que no está en los libros, pero sí está en las discusiones que se dan habitualmente en un claustro académico de posgrado o de maestría, ¿no? Y tiene que ver con lo que hace el contribuyente. Tiene que ver con que un contribuyente cuando celebra un contrato establece las pautas en las cuales se va a manejar en su negocio con la contraparte. Pero cuando estamos trabajando de operaciones de carácter internacional o negocios internacionales, es prácticamente imposible evitar trabajar con un vinculado. Y de hecho, si usted me está escuchando en este momento, es porque ha encontrado mi link o mis datos en conocimiento de que, entre otras de mis principales áreas de interés, la planificación fiscal internacional es prácticamente el todo en el día de hoy. Y entonces cuando operamos con un vinculado, con un sujeto vinculado en el exterior, pensar que operamos entre partes independientes es una ficción. Si estoy vinculado va a haber un interés común y ese interés común puede modificar los precios o incidir en los precios de las transacciones. Pero peor más, puede incidir en la ventilación formal en la existencia de una transacción.
¿Qué es lo que vemos habitualmente? Vemos empresas vinculadas que operan en diferentes jurisdicciones y una empresa, supongamos, le presta un servicio de asistencia administrativa, de asistencia técnica a una empresa del exterior. Servicios, esto se da generalmente en las prestaciones que son desmaterializadas, ¿no? Prestaciones de valor agregado o alto o bajo valor agregado, no importa la graduación de ese agregado de valor, pero sí lo que importa es que son esencialmente desmaterializados. Entonces no queda un rastro en la aduana de ese tipo de prestación y se crea por ahí la ficción de que no hay forma de que el fisco conozca que determinado dependiente, radicado si se quiere en la República Argentina, ha realizado una prestación a favor de un sujeto, si se quiere, ubicado en Francia. Y bueno, no hemos pactado ningún precio a cambio de ello. La falta de pactar precios a cambio de las prestaciones que no son tangibles incluso está motivado y se ve exacerbado en un contexto donde tenemos un grave problema cambiario. Y el contribuyente va por la vida pensando que, bueno, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta el fisco? Y de pronto va y celebra un contrato porque por ahí leyó que tiene que celebrar un contrato y establecen un contrato que el contrato es un instrumento, si se quiere, jurídicamente perfecto, no solamente en cómo se formaliza, sino en su contenido. Y uno ve ese contrato y dice, wow, seguiste todo lo que dice la bibliografía. O hasta lo puedo hacer yo y decirle al cliente, mire señor, usted tiene que hacer esto y esto, entonces no va a tener problema. El problema es que el cliente o el contribuyente, si está decidido a no hacer lo que dice que hace y en consecuencia se decide hacer lo que se le canta, lo que quiere, como mejor le parezca, tarde o temprano las acciones, las actividades que desarrolla ese contribuyente van a dejar un rastro. Y el problema puede visualizarse cuando tenemos un empleado infiel que ventila la aplicación del contribuyente que hace en el negocio cotidiano. Cuando un empleado, si se quiere, sin darse cuenta, manifiesta públicamente, y hoy la gente desnuda su vida y sus secretos en las redes sociales, que hace tal o cual cosa, y ese tal o cual cosa implica obtener, a través de cierta actividad de inteligencia fiscal, información del contribuyente que el contribuyente no ventilaría hacia el profesional que en determinado momento lo está asistiendo. O de pronto cuando uno lo contratan para hacer un análisis de carácter funcional, uno realizando 2 o 3 preguntas enseguida se da cuenta qué es lo que está sucediendo. Y es que muchas veces el contribuyente no sabe cómo pudiera ser percibida determinada realidad o situación fáctica desde el prisma en que uno lo está analizando, que es desde el prisma de un análisis de carácter funcional en el marco de los precios de transferencias y demás. Y entonces empieza a ser importante para usted, señor contribuyente, establecer una conexión, si se quiere, de diálogo cotidiano con el profesional que lo asiste en materia de tributación internacional o quien lo asiste en materias de precios de transferencia. Los precios de transferencia básicamente se trata de una mecánica, si se quiere, de asignación de bases. Y la planificación fiscal internacional, la planificación fiscal agresiva o elusiva, las mecánicas de los contribuyentes orientados a erosionar las bases imponibles de cualquier jurisdicción, básicamente están sustentadas en 2 grandes mecanismos generales. Uno es el abuso de tratado, el abuso de formas jurídicas, y otros son los precios de transferencia, la manipulación del precio. ¿Qué es la manipulación del precio? Compro caro, importo caro y cuando vendo, vendo barato. En definitiva, dejo baja utilidad argentina y la utilidad donde la aloco. La aloco en una jurisdicción de baja o nula tributación y demás. Y entonces cuando nos vinculamos con este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que le voy a decir al contribuyente? Voy a decir, mire señor, usted tiene que tener en cuenta que hoy en la República Argentina, incluso luego de la reforma de la ley 27430, en un contexto internacional, post-BEPS, BEPS fue un acuerdo internacional donde de alguna manera nos pusimos de acuerdo sobre cuáles van a ser los principios que van a informar la tributación a nivel mundial. No significa que sea ley positiva aquí en Argentina, pero es una directriz, es una forma de pensarlo y de ver la tributación internacional. Y bueno, ha incidido fuertemente en las directrices de precios de transferencia y de pronto hoy tenemos pautas mucho más detalladas sobre situaciones que cotidianamente podemos tener que enfrentar, como transferencias de intangibles de difícil valoración, reestructuraciones internacionales, el rol de los intermediarios, la sustancia de los intermediarios internacionales, que son los grandes mecanismos para huecar las bases imponibles. Y entonces, aquella materia que eran los precios de transferencia,
Aquella cuestión en la que uno como empresario no se quería, o veía que los empresarios pymes no querían meterse porque tienen la visión de que es un servicio caro y entonces no lo quiero contratar y trato de evitarlo. O aquella visión del profesional en ciencias económicas o el profesional de abogacía que decía, bueno, precios de transferencia es algo muy específico, no me voy a meter, y bueno, tenemos que desterrarlo y tenemos que empezar a trabajar con esta materia porque es imposible pensar que un contribuyente nacional no vaya a tener algún impacto cierto, ya sea el día de hoy o a futuro, por sus negocios en vistas a operar con otras jurisdicciones y donde forzosamente va a operar con sujetos vinculados o con sujetos radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación, jurisdicciones no cooperantes, o incluso sujetos con los cuales no se encuentran jurídicamente vinculados, pero tienen un vínculo funcional muy fuerte, vínculo que es aprendido por la ley argentina. Y de pronto las normas de precios de transferencia nos dicen, bueno, usted tiene que buscar la manera de determinar un precio, una ficción, si se quiere, sobre cuál hubiera sido el resultado si ustedes hubieran sido independientes. Y hay diferentes métodos para determinar esto. Mi idea de este podcast no es hablar de esos métodos, ni mucho menos. Simplemente le quiero decir, no se asusten cuando estamos hablando de estos métodos que pueden parecer extraños, porque a veces el vocabulario que se utiliza para quien no está vinculado con esto es tan extraño como la lectura de un CDI, ¿no? De un acuerdo para evitar la doble imposición internacional, que en las primeras veces que uno lo lee dice no entiendo nada, hasta que va comprendiendo la filosofía en la cual se encierran. La verdad es que en el trabajo cotidiano uno tiene que romper la barrera cuando se enfrenta a un contribuyente que se tiene que meter en este tipo de cuestiones, que tiene que comprenderlo, que tiene que comenzar a administrarlo, romper la barrera del miedo y después empezar a trabajar en conjunto. Pero hay algo que no depende de mí. Hay algo que depende exclusivamente de usted, señor empresario, pyme, de la era digital o tradicional, señor profesional que se dedica a esto, que trabaja con esto o que lo viene eludiendo y bueno, efectivamente tiene que atenderlo. No puedo romper con la conducta que usted despliega cuando yo no estoy presente o cuando el analista no está presente. Cuando hablamos de precios de transferencia, básicamente estamos hablando de un mecanismo antielusivo. Y las normas se defienden de estos mecanismos antielusivos. Y pensar que la consecuencia de ese mecanismo antielusivo nunca lo va a alcanzar es como vivir de una promesa. El intercambio de información a nivel fiscal, de cuentas bancarias, de beneficiarios efectivos, está a la orden del día. La revelación de secretos ya a nivel societario, con los escándalos que se han dado, incluso en este momento, octubre del año 2020, estamos viviendo un escándalo de revelación. Ya no permiten pensar que un contribuyente puede pasar desapercibido a la autoridad fiscal, pero además, y esto es algo que me encantó, lo que me dijo mi colega hoy, producto de las reflexiones que uno tiene cuando va charlando entre pares, ¿no? Y me dice, bueno, vos pensás que viene un chico de la nueva generación, un chico de 20 años, trabajando en la autoridad fiscal, quiere ganar un par de puntos y se pone a googlear y te estoquea y obtiene un montón de datos que vos no te diste cuenta que dejaste en las redes. Y yo digo, wow. Tiene razón, para nosotros estoquear a alguien, para alguien que tiene 40 años, usted que tiene 50 años por ahí, usted que tiene 60, ¿de qué se trata? ¿Qué me está hablando? ¿Qué es estoquear? Pero googlear en internet te vas a dar cuenta de que se trata de una actividad completamente habitual, y no es más que investigar el rastro digital que cada uno de nosotros hemos dejado. Y si ese dato digital me demuestra que usted en realidad está operando internacionalmente, que tiene un galpón de distribución de mercaderías en México, que lo utiliza como punto de apoyo para distribuir sus mercaderías a Centroamérica, que tiene un call center en Colombia, o que incluso se instaló una oficina de servicios corporativos internacionales bajo el régimen de maquila de servicios en Paraguay, y eso puede quedar ventilado. Y entonces, ¿la solución cuál es? ¿No hacer nada? No. La solución es hacer los negocios. La solución es hacer los negocios preguntando. Y también la solución es hacer los negocios, realizar un análisis funcional, determinar cuál sería la retribución justa para la República Argentina, porque estamos aquí, no importa lo que pasa en la República Argentina hoy por hoy. Y en cada otra de las jurisdicciones en las cuales realiza funciones, tenga activo y asuma riesgos.
con un analista funcional y de precio de transferencia radicado en cada una de las jurisdicciones que tenga un negocio. Y entonces, si usted quiere acomodar las fichitas para pagar menos impuestos, usted está en todo su derecho de hacerlo, pero siempre cumpliendo con la ley, tanto sea argentina como extraña jurisdicción. Y la llave es dos cosas. Primero, simulaciones jurídicas no, eso no corresponde. Y segundo, escrutinio de sus operaciones bajo el prisma de precios de transferencia. Espero que les haya gustado, es una reflexión o tal vez es una invitación para analizar cómo vamos a manejar los negocios a futuro, pero principalmente tal vez el mensaje es, si yo digo que hago algo, si digo que soy un contribuyente local, no puedo de ninguna manera pensar que va a ser imposible que quede dentro del radar fiscal las actividades que ese mismo contribuyente tiene en el exterior. Tarde o temprano se puede equivocar. Y lo peor de todo es que hacer las cosas bien, por ahí, no es tan costoso, ni tan difícil, ni tan dramático como a veces uno piensa que es, simplemente porque le tiene miedo a la cuestión de la fiscalidad internacional. Muchas gracias. Si les sirve este podcast, les pido que lo compartan. Y bueno, como les dije antes, ante cualquier duda o consulta que tengan, me pueden contactar a mi estudio, pero por favor, en el marco de una consulta profesional. Hasta luego y nos vemos en la próxima.